En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Vamos con un viejo amigo de esta casa, Alejandro Peña Esclusa. Alejandro Peña Esclusa, la visión que ustedes tienen de este golpe de Estado, como lo llamó aquí en Colombia Andrés Pastrana, porque no fue suficiente el fraude, no, fue un golpe de Estado. Hay fraudes cuando se roban el 2, 3, 4%, pero cuando se roban el 40% de la votación, ¿cómo se llamará eso? Alejandro Peña Esclusa, buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando Londoño. Un gran placer estar de nuevo con usted en su programa. Bueno, ¿ustedes creyeron posible que Maduro tuviera tanta desvergüenza ante un resultado tan adverso como el que tuvo? Porque si hubiera tenido una diferencia de 5, de 8 puntos, pues uno creería posible el fraude. Pero de este tamaño, ¿cuál es la visión que usted tiene, Alejandro? Bueno, mi visión particular como autor del libro Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo, y como, que por cierto, un libro que se consigue en las librerías colombianas, y como, digamos, víctima del chavismo durante tantos años, yo no tenía absolutamente ninguna duda de que se iba a cometer un fraude, y así lo manifesté a diversos medios de comunicación, que no importa cuál fuera el resultado, Maduro se iba a robar la elección simplemente porque él no puede entregar el poder por los delitos que ha cometido, por los juicios internacionales, por los negocios, por el crimen organizado. Él no podía entregar. Y entonces yo estaba seguro que iba a cometer un fraude, y así lo dije. Me parece que tiene toda la razón el doctor Pastrana al catalogar esto como un golpe de Estado. Aquí se ha perpetrado un golpe de Estado, y así lo debe catalogar la comunidad internacional. Bueno, me parece que el fraude empezó a cometerse en el momento en que hicieron salir de los sitios donde se hacían los escrutinios a los representantes de la oposición. ¿Eso fue así, Alejandro? Bueno, en mi libro Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo, yo hablo de un fraude integral que comienza meses antes de la elección y que termina semanas después de la elección. El fraude comienza con nombrar unas autoridades electorales totalmente parcializadas, chavistas. El fraude continúa con un padrón electoral totalmente tergiversados, con 5 millones de votantes fantasmas. El fraude sigue adelante con encuestas falsas, como las que publicó Maduro, con financiamiento irregular de la corrupción o del crimen organizado, y también con el sistema de votación electrónico y el sistema de conteo electrónico, que está totalmente tergiversado, amañado. Esto, doctor Londoño, es muy importante para otros países, porque hay la idea de que los sistemas electorales y los conteos electrónicos de votación son muy eficientes y son, digamos, confiables. Aquí tenemos la prueba de que un sistema electrónico de votación y un sistema de conteo computarizado se robó el 40 puntos en una elección. Por lo tanto, estas empresas de software electoral no son confiables. Hay que regresar al conteo manual y al voto manual, porque esto es una prueba de lo tergiversables que son. Entonces, sí, tiene usted razón, doctor Londoño, que durante el día de la elección hubo indicios de fraude, pero ya estos indicios venían desde hace años, desde el fraude que cometió Chávez en el 2004 en el referéndum revocatorio. Y también hay que incluir lo más reciente, como la inhabilitación de María Corina, el encarcelamiento o en algunos casos el asilo en embajadas de todo el equipo de María Corina Machado. Yo por eso pensaba que el fraude estaba cantado. Es decir, el fraude se venía preparando desde hace meses, y ya cuando expulsaron
a observadores internacionales que venían invitados por la oposición, ahí ya no me quedó ninguna duda de que iban a cometer fraude. Bueno, pero insisto en mi pregunta. De todas maneras, se hace un conteo de votos en los sitios de las elecciones. ¿Es verdad que de esos sitios sacan por la fuerza a la oposición o no es verdad, Alejandro? Mire, sí es verdad que en algunos centros de votación, y eso está documentado en videos que están circulando por las redes sociales, pero eso ocurrió, pero no ocurrió en todos los centros. Y resulta que ya el comando de campaña de Edmundo González y de María Corina Machado tienen en su poder, al menos hasta ayer en la noche, tarde en la noche, más del 40% de las actas, y le seguían llegando. Entonces, ¿qué ocurre, doctor Londoño? Con el 40% de las actas ya es posible demostrar el fraude, porque ya este 40% de las actas demuestran una tendencia. Y la tendencia era 70-30. Es imposible, pues, que el CNE anuncie una victoria de Maduro por el 51%. Los números no dan. Es decir, que aparte de todos los indicios de los que hablé hace en mi anterior intervención, están los hechos concretos, lo que se puede hacer en términos forenses, de que con las actas en la mano que tiene el comando de campaña opositor, ya es posible demostrar técnicamente el fraude. Y por eso yo pienso que esta batalla apenas comienza, que el chavismo está cantando victoria, pero está muy equivocado, y que esto se le puede, digamos, le puede estallar en la cara, y que esto va a continuar, esto va a ser una crisis continua durante los próximos días, y no debemos bajar la guardia ni sentirnos desesperanzados. Yo creo que se ha hecho una labor extraordinaria por parte de María Corina Machado y todo el equipo, y ahora queda, pues, por una serie de actores nacionales e internacionales, buscar la manera de cobrar el resultado. Quizás no lo hacemos en el primer día ni en el segundo, pero yo estoy seguro de que la verdad se va a imponer. Bueno, Alejandro, esa es la pregunta obvia. ¿Qué se sigue de aquí? Un gobierno que gana unas elecciones no llegando al 30% de los votos. En eso estoy en desacuerdo con usted, porque ese 70-30 supone que los demás candidatos no tuvieron un solo voto. Eso no llegó al 30%. Con menos del 30%, ¿cómo se gobierna? ¿Cómo se gobierna ante el mundo? ¿Cómo se gobierna internamente? ¿Qué sigue para Venezuela, Alejandro? Mire, lo que sigue es lo siguiente, pero debo explicarle a la audiencia que en Venezuela, más que una elección, ha habido un fenómeno muy interesante, doctor Londoño, y es que en el marco de la elección se ha organizado un movimiento de masas. Una cosa son electores que hacen una cola para votar, y otra cosa es un movimiento de masas organizado con un liderazgo que recibe órdenes, que las cumple y que está movilizado en todo el país. No sé si usted se dio cuenta, pero durante las últimas semanas María Corina Machado daba instrucciones y todo el pueblo venezolano las cumplía a cabalidad. Ese movimiento sigue intacto. Entonces, las protestas de calle van a continuar, los reclamos dentro del país van a continuar, en un chavismo que está desgastado, desenmascarado, dividido. Además, el propio Foro de Sao Paulo, fíjense, yo que tengo 30 años investigando el Foro de Sao Paulo, yo nunca lo había visto tan dividido como ahora. Las declaraciones de Gabriel Boric sobre los resultados, por ejemplo, o la actitud digamos, ambigua de Lula. Es decir, hay una claridad de que el fraude fue tan escandaloso que no se le puede apoyar. Eso por un lado. Y por el otro lado, la comunidad internacional está respondiendo. Hay varios gobiernos que desconocen las elecciones. Argentina, el propio Chile, Perú, Uruguay, Guatemala, que es de izquierda, el presidente Bernardo Arévalo, que es miembro del Foro de Sao Paulo, desconoce el resultado. Entonces aquí toda esta crisis, en mi opinión,
va a provocar una fractura dentro de las instituciones, incluso, me atrevo a decir, dentro de las propias Fuerzas Armadas venezolanas. Y eso va a terminar, no hoy, no mañana quizás, pero esto va a forzar la salida del dictador. No creo, no me imagino cómo Maduro pueda gobernar después del fraude que ha cometido y en medio de la tremenda crisis humanitaria que él mismo ha creado. No, no parece posible. Es que este es el fraude más escandaloso, más grotesco, más vulgar que yo pueda recordar, y tengo ya muchos años y he visto muchas elecciones y lo he seguido apasionadamente, pero algo parecido no había ocurrido en el mundo, Alejandro. En el mundo había ocurrido un fraude de esta magnitud. Por eso lo de golpe de Estado del presidente Pastrana me parece la única manera de abordar ese tema. ¿No le parece a usted? Usted que estudió el asunto, usted que escribió un libro, ¿ha habido algún caso de un fraude tan monumental en el mundo, en cualquier momento de la historia? Bueno, es que además este fraude, doctor Londoño, que es en efecto un golpe de Estado, tiene una característica, que se perpetró en cámara lenta. Es decir, nunca antes se había mostrado un fraude de manera tan evidente, porque el equipo de María Corina Machado se encargó de mostrarlo al mundo. ¿Cómo? Bueno, con unas manifestaciones en la calle gigantescas. Entonces, esa gente que estaba en la calle son también los mismos que votan, ¿verdad? Y Maduro con unas manifestaciones escuálidas, tristes, oscuras, ¿verdad? Entonces ya con las manifestaciones en la calle se veía el fraude. Con las encuestas serias se veía el fraude. Con